Siempre fui buena para los negocios. O sea, desde chiquita fue vender todo lo que había en mi casa, en la escuela, vender cosas, etcétera. Creo que el levantamiento de capital fue el único momento yo creo que hemos tenido donde, híjole, casi perdemos la esperanza porque realmente sí fue, pues, o sea, hablamos con 60 fondos y al final entraron 8, haz de cuenta, pero recibimos pues muchísimos más nos que sí, ¿no? Eso, y 2, le estás pichando a hombres. 100%. Y eres mujer. 100%. Y eso fue uno de los grandes retos del levantamiento de capital. O sea, el ir y de repente estar en un call con 6 hombres y yo hablando de la menstruación. La verdad es que el camino de un founder es muy solitario. O sea, al final de cuentas es bien complicado porque no puedes hablar con tus inversionistas o ser extremadamente vulnerable con tus inversionistas, tampoco con el equipo. Entonces, pues al final es, o sea, un poco, pues claro, con tu co-founder, pero si un día te peleas con tu co-founder, ¿con quién hablas? Ya sabes. No tenía yo mucha idea de por dónde empezar y entré en un proceso de mega estrés, muchísima presión y la verdad me ayudó muchísimo el hablar con otras mujeres founders. Me decían, no te preocupes, yo también pasé por eso. Se siente como wow, o sea, no estoy loca yo, ¿sabes? Te invito a conocer mujeres que valientemente se abren a contarnos los momentos que las han llevado hasta donde están hoy. Escucha, aprende y adopta lo que resuene contigo. UMA es para todas las mujeres que avanzan creando su propia historia. Todas ustedes son una inspiración. Lore, bienvenida al primer episodio de UMA de la temporada 4. La verdad estoy muy emocionada aquí porque, bueno, pues es el Día de la Mujer y estamos lanzando este podcast específicamente pues para traer a la luz temas importantes para las mujeres. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, Lore es una de las 2 fundadoras o cofundadoras, como se debe decir, de Plena. Bueno, cuéntanos un poquito de qué es Plena. Te platico. Plena es una femtech, así se considera. Femtech es un término que involucra a servicios o, bueno, sector salud, específicamente la mujer, con temas tecnológicos. Entonces, lo que tratamos de hacer es juntar estas dos para proveer un modelo de atención hacia la mujer. Entonces, lo que nosotras hacemos, tenemos una clínica presencial y donde proveemos consultas de ginecología y de obstetricia. Y tenemos también, proveemos también servicios virtuales de nutrición y psicología y medicina general y todo apalancado de una plataforma tecnológica. Entonces tenemos un expediente médico, un portal de pacientes y todo en aras a servir mejor y de manera más eficiente a las mujeres. Oye, me encantó, no nos vamos a meter todavía en esto, pero me encantó lo que dices de que también le meten psicologías. Creo que es súper, súper importante. Y es un tema que ahorita está muy de moda. Y la verdad es que cuando pasas por procesos difíciles como de ginecología, también los bloqueos que tenemos como mujeres de ir a visitar al doctor y demás, como que te acompañen, me encantó. Sí, justamente como que todo el concepto de Plena surge para servir de manera integral, o sea, proveer salud integral. Y eso significa que diferentes especialidades te atiendan como un todo y no como partecitas, ¿no? Y entonces lo que pasa mucho es que pues vas con un médico y luego vas con el otro y le repites lo mismo o de repente te tienes que llevar tus estudios de un lado a otro o le traduces lo que te dijo el otro doctor y entonces no vimos nosotras un lugar donde te atendieran pues de manera integral, que te pudieran dar diagnósticos más holísticos, donde los médicos se comunicaran entre ellos y de esa manera, por ejemplo, en el caso de embarazo, donde necesitas que diferentes especialistas estén entrando en ese proceso, pues lo que vimos es una oportunidad de poder hacer ese modelo de atención. Oye, ¿cómo surge? O sea, sé que tú eres de Querétaro, tu socia es de Monterrey, las dos viven aquí en el DF. ¿Cómo surge este proyecto y pues sí, por qué nace? Sí, o sea, empieza desde que nos conocimos ella y yo. Nos conocimos hace ya un chorro de años trabajando en consultoría. Las dos estuvimos en un mismo proyecto trabajando juntas y vimos que trabajábamos súper bien. Yo soy súper mañanera, ella es mega nocturna, entonces trabajábamos como en un reloj 24/7 porque yo me levantaba a las 4:30 de la mañana, ella se dormía a 2:30 y entonces como que todo el día estábamos haciendo ahí output.
Nos llevamos. Oye, pero no estaba bien eso, No, que cero estuvieran bien, cero bien. O sea, nada más para recordar a la gente, no es para aplaudir, pero bueno, no correcto. importa. En su momento, pues creo que teníamos la energía y ese punch La edad, de la edad, del primer trabajo. Y entonces empezamos a trabajar muy bien. Nos hicimos amigas en ese tiempo, pero creo que más que amigas, simplemente trabajamos muy bien juntas. Y en algún momento compartimos nuestro interés por eventualmente emprender algo y específicamente en salud. Gio, mi socia, viene de un background de ingeniería. Ella estudió ingeniería biomédica, estuvo muy metida en hospitales, mucho tiempo viendo tema de devices. Y yo vengo de una familia de médicos, entonces eso siempre, o sea, mi mamá es nutrióloga, mi papá es proctólogo, mi hermana es biotecnóloga, entonces como que siempre hubo un interés de mi lado en la parte de salud. Después de Bain, que es la consultora en la que estuvimos, trabajé 6 meses en Sala 1, una startup de salud, porque quería yo empezarme a foguear y ver si era algo que me gustaba. Oye, te voy a interrumpir, pero ¿no sentías raro que eras la única que no había estudiado nada de medicina? O sea, ¿por qué escogiste este camino? ¿Qué pasó cuando estabas más chica? Siempre fui buena para los negocios, o sea, desde chiquita fue vender todo lo que había en mi casa, en la escuela, vender cosas, etcétera. Hubo un tiempo que pensé en estudiar medicina, entonces estuve de paramédica 1 año y medio, me estuve metiendo con mi papá al hospital, me tocó entrar a un chorro de cirugías con él y me gustaba muchísimo, pero hubo un día que entré a una laparoscopía con mi papá, duró 4 horas y dije, creo que no tengo este nivel de paciencia de estar enfocada en algo 4 horas así. No, creo que esto no es para mí. Y entonces ya cuando le dije a mi papá me dijo, yo sabía que no, medicina no lo veía, pero pues era tu decisión. Sí, pero quise, ¿no? Pero ayudarte. Exacto. Que tú lo descubras, que se me hace lo más padre, que te guíen, pero que no te digan que no. Exacto. Entonces, bueno, ya fast forward 2 años después, estaba yo acabando mi primer año de la maestría, Gio acababa de llegar a su primer año de maestría y ella había trabajado entre Bain y entrar a la maestría, estuvo un tiempo en un fondo de inversión haciendo la tesis de salud de la mujer en Asia. Y entonces empezó a ver modelos de atención súper interesantes allá y dijo, órale, o sea, esto es un sector enorme, una industria que vale billones de dólares y en México hay muy pocos jugadores que estén haciendo algo en ese espacio de salud de la mujer. Y con capacidad tecnológica menos, ¿no? Y entonces ahí fue donde me busca. Yo estaba empezando ya a pensar en ideas con diferentes personas, pero en el momento en el que llegó Gio, como que siempre supimos que como que era esa la persona con la que íbamos a emprender. Oye, qué raro, porque como que pasa mucho también luego los matrimonios, o sea, y es algo que siempre comento, como que una sociedad es como un matrimonio y ahorita como me lo estás contando, lo siento así como que fue de que yo sabía que con ella era la persona indicada y por algo me la pusieron en el camino, ¿no? Sí, chistoso porque cuando firmamos como la sociedad al principio, me dijo como, no puedo creer que estoy firmando esto antes de como mi casamiento, o sea, su boda, ¿no? Sí. Y entonces hoy me decía, es que yo tengo 2 compromisos en mi vida más de 5 años, el tuyo y el de mi novio, ¿no? Y entonces la verdad es que sí es un commitment de muchos años en el que teníamos súper claro, o sea, el por qué estábamos uniéndonos, el entender que teníamos un skill set complementario, y a ver, en estos 2 años y medio nos hemos ido conociendo mucho más, pero la verdad es impresionante como lo bien que funcionamos juntas. Oye, ¿y por qué crees que funcionan bien? O sea, por el skill set y por qué más. O sea, ¿qué más tú ves que muchas veces las mujeres no vemos cuando nos asociamos con otras? Sí, creo que varias cosas. Creo que el número 1 es que estamos súper alineadas con la visión y cómo vemos a Plena. Eso es lo primero. 2, creo que el nivel de compromiso que tenemos las dos con el negocio y con el impacto, o sea, es también una cosa súper importante. Cuando recién empezamos, nos sentamos un día entero y fuimos por un cuestionario de founders a hablar de todas las cosas que te puedas imaginar, desde justo cómo ves la visión, cómo te imaginas en tantos años, en Plena, por qué estás haciendo esto, o sea, entender la motivación. Y las dos, lo padre es que las dos estábamos motivadas por un tema de impacto, no un tema de dinero, no un tema de hacernos famosa, nos valía eso, era un tema de querer hacer algo en nuestro país. Oye, qué cañón, porque ahorita que me lo estás diciendo o sea, debería de haber un curso de como prematrimonial, pero de sociedades. 100%. De ve y comunica, o sea, lo que hicieron ustedes, de ve y hazlo y pregúntate y cuestiónate,
Porque, digo, a mí me pasó emprender y con la primera como que no me fue muy bien. Sí, 100%. A nosotros nos sirvió muchísimo esa plática también porque ella se quedó un año más en la maestría y yo me vine full time. Entonces teníamos que tener un acuerdo que nos funcionara ambas partes. Ella se quedó trabajando part time, yo estuve full time. Pero creo que también la división de áreas, por ejemplo, que hicimos, justo apalanca mucho nuestros, o sea, el skill set que te digo. Entonces, Gio es alguien muy visionaria, le encanta la parte de tecnología y producto, le encanta la parte de diseño, entonces se mete a eso. Yo soy muchísimo más procesal. Las áreas que llevo yo son esas áreas que requieren, pues justo, o sea, llevo el área legal, el área financiera, el área de operaciones. Entonces, funciona muy bien esa parte porque a las dos, o sea, las dos nos gusta estar en las áreas en las que estamos, ¿no? Claro. Ay, no, qué padre que lograron llegar a esto. Y bueno, empiezan, ya llevan 2 años y medio, han levantado 2 veces capital. Platícame un poquito de esa experiencia, de cómo les fue. Sí, nosotras empezamos, o sea, a levantar capital en un mercado que estaba muy hot. Entonces, en su momento, 2021, era un mercado donde realmente no era tan complicado levantar capital. A ver, claramente teníamos acceso a poder hablar con fondos. Afortunadamente teníamos pues ángeles estratégicos con los que habíamos trabajado, que nos conocían, que fueron los que pues al principio confiaron en nosotros. Entonces, la primera ronda fue una ronda más pequeña en donde tuvimos a como tres grandes figuras. La parte de Friends and Family, la parte de ángeles estratégicos, que ahí metimos a emprendedores en salud, emprendedores de otro tipo que nos podían ayudar con este modelo híbrido, y a fondos. Entonces entraron 2 fondos en su momento en la primera ronda y queríamos también ese mix. Oye, y además, digo, y lo voy a agregar porque creo que es importante, el que está aquí también te ayuda, ¿no? O sea, son mentores. Además de invertirte, son mentores y te ayudan como que a establecer las bases, y es 500 startups. Y creo que vale la pena mencionar porque muchas veces las mujeres no sabemos ni por dónde empezar. Sí. O sea, y creo que dejan a un lado la parte de levantar capital porque creen que no hay oportunidad para ellas. Sí, creo que, a ver, al final a nosotros nos ayudó mucho la preparación que traíamos de la maestría para entender un poco cómo, si no hubiéramos estado perdidas. La verdad es que no es como que hay un libro de paso 1, haces esto, paso 2, o sea, no está tan fácil. Entonces, obviamente para nosotras fue todo un proceso antes del levantamiento de plantear el modelo de negocio, de hacer entrevistas. Nos tardamos un año al final en tener solidificada la propuesta de valor que teníamos e ir a pitchar con los fondos, ¿no? Wow. Pero definitivamente los fondos, por ejemplo, en este caso 500 Startups, se sentó un día con nosotros a hacer un working session de, a ver, cómo vas a empezar a ejecutar, etcétera, y nos ayudó muchísimo, o sea, nos ayudó muchísimo porque nos posicionaron para tener un poco más de claridad de cómo empezar, porque si no, luego a veces es como, híjole, te estás medio en... No, además por más de que tengas maestría, por más de que tengas todo, o sea, las mejores, los mejores trabajos, a la hora de ejecutar es lo más difícil porque tienes que hacer que las cosas pasen y en un cierto tiempo. Exacto. Creo que siempre dicen como 20% es la idea y 80% es la ejecución, y efectivamente, o sea, es realmente ya que te pones a hacerlo. Ajá. Y bueno, nada más la segunda ronda fue un año después y justamente pues teníamos diferentes metas, ¿no? Entonces para la primera dijimos, a ver, queremos probar un modelo de atención híbrido, entonces queremos poner una clínica, queremos lanzar la parte digital, la plataforma digital, y queremos crear una marca en donde las pacientes se sientan escuchadas, que sientan que es un espacio seguro, que sientan que es una marca que realmente cuida y ve por ellas, que al final lo que más le importa es informar para que cada mujer tome la mejor decisión con su cuerpo. Y esta segunda ronda, justamente pues para nosotros lo que queremos probar es, y un poco lo que se viene, es probar pues que podemos operar en más de una ubicación, que podemos crecer y fortalecer la plataforma, la parte tecnológica con una aplicación, con un modelo de suscripción, etcétera. Y al final de cuentas que podemos crear un modelo replicable y escalable, ¿no? O sea, ahorita tienen una clínica aquí en México. ¿Dónde está la clínica? En la Florida. Ok, ¿y más o menos a cuánta gente están atendiendo ya o cuántas mujeres son en su comunidad? Estamos atendiendo en promedio a 700 pacientes al mes. Muchísimas. En un mix entre pues la parte presencial y la parte virtual. Ahorita la parte presencial es más grande,
atendimos el año pasado a más de 4,000 mujeres, entonces, y no empezamos a inicios de año, entonces apenas vamos a cumplir ahorita un año. Entonces viene la verdad un proceso súper emocionante este siguiente año de justamente de operar en más, o sea, tener más presencia local, de fortalecer toda la parte digital para que las pacientes tengan más features y también el lanzamiento de nuevos servicios. O sea, se viene maternidad, por ejemplo, que es algo que al final buscamos ofrecer pues al final diferentes servicios a lo largo de tu vida como mujer. O sea, si no quieres tener hijos, no hay bronca, te quedas en el track de ginecología y tú puedes pedir otros servicios como psicología, nutrición, o si estás embarazada también, o sea, estás en gine, luego entra la parte de embarazo y luego regresas normal, ¿no? Pero creo que la idea es siempre estar acompañando a la mujer a lo largo del tiempo. Oye, ¿qué ha sido lo más difícil? O sea, de lanzar de todo esto, digo, hablamos un poquito de la ejecución, pero ¿qué ha sido tu mayor reto? Sí, yo creo que hay varios. O sea, número uno, o sea, ni Gio ni yo somos médicas ni somos técnicas. Entonces, eso definitivamente es un reto porque desde un inicio tuvimos que asegurarnos que teníamos a una doctora con nosotras acompañándonos en el camino para ayudarnos, obviamente, a poner el modelo y generar credibilidad también en la industria. Y también contratamos muy tempranamente a alguien tecnológico que le tenemos la confianza al 100%, ¿no? Entonces, definitivamente encontrar esas personas es clave para que puedas tener éxito, ¿no? Entonces creo que uno de los retos fue encontrar esas personas para poder generar también credibilidad como modelo de negocio. Otra de las cosas difíciles fue levantar capital, específicamente la segunda ronda, porque fue el año pasado en un mercado complicadísimo. Entonces, al final de cuentas, muchos sabremos que el año pasado y este es un tiempo difícil para las startups y afortunadamente pudimos cerrar una ronda, pero nos tocó pues picharle a medio mundo y, o sea, fue complejo, ¿no? Entonces, oye, ¿y cómo fue, o sea, ese proceso para ti y para tu socia? ¿Cómo se mantenían motivadas? Porque la verdad es que te dicen que no, te cierran la puerta y es como, ¿y ahora qué hago? O sea, y no puedes cambiar. También te dicen, ay, ¿por qué no cambias tu modelo de negocio? ¿Cómo voy a cambiar mi modelo de negocio? O sea, no, yo creo que sería mejor si lo haces así. Eso, y dos, le estás pichando a hombres. 100%. Y eres mujer. 100%. Y eso fue uno de los grandes retos del levantamiento de capital. O sea, el ir y de repente estar en un call con 6 hombres y Gio y yo hablando de la menstruación y del embarazo y ellos ni idea, ¿no? Y de la necesidad que existe. Entonces, sí nos costó bastante trabajo, la verdad, comunicar el problema. Ese también es uno de los retos grandes, como el tamaño, la necesidad, etcétera, porque es difícil, pues a veces relacionarte. Y al final, por ejemplo, a nosotros terminó liderando la ronda un fondo que tiene a 2 socias mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque las dos entendían la necesidad del espacio, han visto otras startups que han sido exitosas y entonces ellos terminaron invirtiéndonos, ¿no? ¿Y mexicanos? O sea, ¿cómo te fue con eso? Fue un mix. El fondo que lideró fue americano y tuvimos a varios fondos americanos que entraron también. Fondos mexicanos tenemos 2 ahorita que nos apoyaron, que es bien importante tener obviamente presencia local, pero tenemos muchos más extranjeros. Qué triste, o sea, bueno, a mí me da tristeza, o sea, yo sé que como que haber trabajado en un fondo, después ahorita que hago como que ciertas inversiones así, digo, yo lo hago sola, me gustaría llegar como que poder apoyar a más mujeres, pero también creo que somos malinchistas. O sea, creo que nos da miedo también las mismas mujeres apoyar. Como que es bien raro, ¿no? Sí, o sea, nosotros al final lo que vimos también aquí en México es que tampoco había o sea, no recuerdo haberle pichado a una socia mujer en un fondo mexicano. Entonces, apenas estamos entrando como en esa fase donde están habiendo más socias mujeres, etcétera, pero también en la capa más alta, pues no, porque es una industria relativamente nueva, ¿no? Entonces, creo que cada vez los fondos se están diversificando más en género, pero creo que ha tomado tiempo y va a seguir. Sí, les está tomando, pero le están echando muchas ganas, o sea, con mujeres invirtiendo, con todo, como que están tratando de promover y demás. Y creo que también muchas otras mujeres se están dando cuenta que pueden apoyar a través de... Pero aquí me queda todavía la curiosidad de,
¿cómo se mantenían motivadas las dos? O sea, yo y tú como socias, me imagino que no es fácil, es como, digo, y lo voy a comparar como cuando tienes un matrimonio, que ya lo estamos comparando, es cuando quieres tener un bebé y no puedes mantenerse los dos motivados, es una friega. Sí, y creo que ese es, o sea, creo que el levantamiento de capital fue el único momento yo creo que hemos tenido donde, híjole, casi perdemos la esperanza, porque realmente sí fue, pues, o sea, hablamos con 60 fondos y al final entraron 8, haz de cuenta, pero recibimos pues muchísimos más nos que sís, ¿no? Y entonces, de repente, pues el mercado fatal, un modelo híbrido que no es fácil también y creo que a tu punto que me decías ahorita, como muchos vienen y opinan y te dicen esto, y efectivamente en su momento nos decían es que cómo va a escalar un modelo donde tienes una clínica presencial, etcétera. Y ahora creo que los papeles han cambiado un poco porque ahora pues el mercado se está fijando mucho en unit economics, en que sean modelos que realmente funcionen y afortunadamente pues tenemos nosotros buenas métricas en esa parte. Pero ahí fue mucho apoyarnos. O sea, afortunadamente creo que a lo largo del tiempo en plena, cuando Gio está down, yo estoy up, entonces la subo y viceversa. Entonces, honestamente, el tenernos una a la otra ha sido clave porque afortunadamente no nos hemos encontrado como que las dos en un low donde las dos sea como, ya queremos desistir. Afortunadamente nunca ha pasado eso y creo que de verdad en el camino nunca ha habido un momento en el que hayamos dicho como, es que ya, y si ya, jamás. Entonces, creo que sí había momentos de estrés, depresión, muchísima. Levantamiento fue uno de esos momentos donde era como, híjole, o sea, te van diciendo que no y de repente sí, pero poquitos y sí hubo un momento donde dijimos, por favor, ya, o sea, como que pero ya ya tenía la clínica, ¿no? Entonces ya por lo menos ya tenías como que algo a que llegar y ver, o es por lo menos a mí lo que me sigue teniendo motivada a veces cuando he estado trabajando en esto y ya se le invirtió a UMA y que llegue a mujeres. Y luego como que llega alguien y me dice, es que oí tu podcast, me encantó. Ah, no, es como, ok, entonces sí lo quiero hacer. Ya sabes, Sí. con una persona, pero bueno, es algo que a mí me pasa. No sé si a ustedes también es parte de ver a estas mujeres que les están cambiando la vida desde otro lugar. Sí, la verdad eso o sea, es lo que más nos motiva a seguir. O sea, como nosotros mandamos una encuesta de satisfacción cada que terminas una consulta. Y entonces, la verdad es que muchas mujeres sí la contestan. Y entonces es increíble que, o sea, nos ha tocado, por ejemplo, fue mi primera vez en el ginecólogo, tenía muchísimo miedo y ahora, o sea, llegué a este espacio seguro, súper bueno, me atendió una doctora mega cálida, me encantó la atención. Entonces, ese tipo como pues al final como de refuerzo positivo es lo que te ayuda y dices, estamos haciendo algo bien, o sea, al final de cuentas nosotros, o sea, medimos el NPS, ¿no? Y la verdad es que, o sea, tenemos 96%, es algo muy loco. NPS, no mucha gente va a saber, nada más para que es. Calificamos, o sea, le preguntamos a la paciente que del 1 al 10 qué tanto recomendaría el lugar. Y con base en eso se saca un score del 100% a menos, ¿no? Y entonces nosotras poder decir, oye, tenemos un score arriba del 90% en una empresa de salud, es un mega logro y es algo que yo creo que es lo que más nos hace orgullosa porque significa que estamos haciendo los esfuerzos correctos o sea, en poner a la paciente en el centro, que es nuestro valor número 1, porque las pacientes lo notan, les encanta la experiencia, nos califican bien, nos recomiendan. Entonces, al final de cuentas, generamos como un ciclo virtuoso pues al final de como recomendación. Sí, de sentir que estás en un espacio como que de seguridad y que no va a pasar nada. Oye, y ya hablando de los temas de México, ¿qué están descubriendo ahorita con todas estas, digo, más de 4,000 mujeres que han atendido? ¿Qué es lo que más ven? Creo que lo que más vemos es que las mujeres al final sí están buscando un espacio diferente de atención, que sí quieren que se les dedique el tiempo necesario y están dispuestas al final a pagar por una atención de calidad. Vemos que les gusta la información que proveemos, entonces nos enfocamos mucho en proveer información de calidad y al final nos siguen en Instagram, comentan, se mantienen como enganchadas con la marca. Porque al final pues son temas que nos interesan a todas y temas que muchas veces no nos dicen. Entonces es impresionante como la cantidad de información que de repente no sabemos y que es impresionante como no conozco bien mi ciclo o lo que sea, ¿no? Y entonces... Oye, es que me voy a meter a algo, pero un amigo que es doctor me decía, es que Pilar, me llegan parejas que no saben ni cómo
tener sexo. O sea, o no saben ni cuándo, más bien cómo y cuándo embarazarse. Sí. O sea, está cañón. Y no sé qué tanto, digo, yo sé que es un tema tabú y que luego de hablarlo en un podcast, pero no sé qué tanto lo veas y digas, wow, o sea, sí. ¿Qué está pasando? Pues creo que es en general para todas. O sea, creo que independientemente, o sea, de dónde vengas, etcétera, siempre hubo mucho tabú y muchos estigmas aquí en México. Entonces, la verdad es que como mujeres, pues sí nos falta información y más en la parte de salud sexual y reproductiva. Entonces, algo que nos hemos dado cuenta también es que las mujeres cada vez están más dispuestas a hablar de esos temas. Entonces, al principio fue mucho entender, regular esos mensajes de qué tan bold podemos ser o qué tan conservadoras. Y un poco llegamos a un punto en el que nos sentimos cómodas y a ver, o sea, nosotras probemos muchísimo, o sea, también somos muy como promotoras de la parte de placer y de que te conozcas, y de hecho vendemos juguetes sexuales en la clínica, o sea, porque al final nos importa mucho también poder hablar de eso al público, a la gente, y decir, está bien que también te conozcas. Oye, y aquí creo que te voy a preguntar algo más de opinión, pero hace poco estaba oyendo en otro podcast que decía, es que desde que se abrió la sexualidad también, el amor se está volviendo como más difícil de conseguir. ¿Qué opinas tú? O sea, porque yo también soy de abrir, de platicar, de que, bueno, ya a cierta edad, que es importante conocerte, conocer a la mujer, o sea, tu cuerpo, qué está pasando. Es como bien difícil, como dices tú, hasta dónde llego y cómo voy abriendo esto sin lastimar a la mujer a que todo sea más fácil, ¿no? O sea, sí. Es un tema muy complejo, pero cuando lo leí dije, es que sí tiene algo de razón. ¿Qué podemos hacer igual y con los hombres? Sí, o sea, a ver, creo que es un tema complejo. Yo lo vería a lo mejor un poco más como de, a lo mejor un lado positivo en el que estamos al final como que empoderando más a la mujer, al final atreviéndonos más a decir esto sí, esto no, cosas que antes a lo mejor no nos hubiéramos atrevido a hacer. Entiendo que de repente a lo mejor puede llegar a un extremo demasiado abierto, pero la verdad es que no lo veo yo como algo negativo, al revés. O sea, creo que la parte conservadora y demasiado tradicional, de repente ya tenemos que empezar a migrar. O sea, tengo 31 años, estoy soltera, no pasa nada. O sea, como que, y estoy feliz así, ya sabes. Entonces, como que también el poder decir eso y no ajustarme necesariamente a las normas de la sociedad todo el tiempo, no pasa nada. O sea, claramente, pues sí, como que es este estira y afloja que mencionas, de repente, híjole, pues ya muchas amigas están casadas y yo no, ya sabes. Y entonces creo que estira y afloja entre lo que es más tradicional y lo que no, pero yo lo veo más como abriéndonos una posibilidad de poder decidir nosotras sobre cómo queremos llevar nuestra sexualidad, nuestras parejas y nuestro futuro, ¿no? O sea, el poder elegir si quieres hijos o no quieres hijos no estaba como opción para nuestras mamás, ¿sabes? Sí, no les daban, y si no tenías eras la tía solterona. Exacto. Siempre, y es más, o sea, todavía, yo soy un poco más grande que tú, y todavía, y siendo en Monterrey, pues también, o sea, sí, hasta mis sobrinas, de que el otro día les preguntó, algo me dijeron de, tía Pili, ¿cuántos años tienes? Y yo, a ver, ¿cuántos me calculan? Como 21. Y yo, no, bueno, las amo. Y me estaba atacando la risa. Y yo, ¿por qué creen que tengo 21? No, es que tía, tú no te has casado y no has tenido hijos. Y yo, entonces... Y pues ya todas mis tías, o sea, somos 40 primos, entonces ya te puedes imaginar, somos 23 mujeres. Y de que, no, pues ya todas ya tienen hijos. Y yo, no, sí. Y o sea, yo obviamente gozosa que me han dicho eso, pero al mismo tiempo fue como, ¿cómo relacionan? Y eso que ya están en otra vida y ya están teniendo hasta, ¿cómo se llama? Compañeritos que no se identifican con ningún género, transexual, o sea, ya está esa apertura, pero al mismo tiempo como que todavía está el estigma de, es que tienes que tener esta edad porque no te has casado y no has tenido hijos. Y cuando les dije, no, soy casi de la edad de su mamá, no te queremos. No, y yo, bueno, feliz, pero es como, y ya les expliqué, y de, por eso vives en el DF, y yo, chin, sí, por eso vivo en el DF, o sea. Sí, y creo que también para las generaciones más jóvenes,
yo también lo veo como que esta apertura ayuda mucho más. O sea, yo veo las generaciones más chiquitas ahora siendo muchísimo más inclusivos, muchísimo más abiertos, que no pasaba en nuestra generación. O sea, en nuestra generación molestaban a los niños que eran diferentes. Y ahora ya no veo tanto eso. Oye, ¿y lo ves, o sea, en la clínica como que ves que te está llegando gente más joven por esta apertura, que preguntan más? Sí, ¿qué? tenemos un rango de edad de mujeres entre 18 y 30. Entonces, también por el tipo de servicios, o sea, que nos enfocamos en un inicio. Y eso ha hecho también que pues, estas generaciones jóvenes se identifiquen con la marca, ¿no? También el equipo que tenemos, hay de todas las edades, pero es un equipo relativamente joven. Entonces eso también está muy padre porque entonces le podemos hablar a esa mujer que queremos que sea al final nuestra paciente, porque puede ser nuestra hermana, nuestra prima, etcétera. Y siempre decimos que la voz de Plena es como la hermana grande de tu mejor amiga, la que ya lo vivió, pero te lo aconseja como tu amiga, al final de cuentas. Ay, me encanta, me encantó eso, porque la verdad es que, sí, digo, y me voy a regresar a nuestros antepasados, pero cuando nos tocaba leer en las revistas, pues no entendían nada de lo que te estaban diciendo. Exacto. O te ponen ejemplos que no eran parte de. Sí. Oye, ¿y enfermedades sexuales o sea, qué tanto ven? Muchas. O sea, tenemos justo unas pruebas de infecciones de transmisión sexual y ahí llegan hombres, llegan mujeres, o sea, de todo. Y la verdad es que, o sea, son accesibles y a nosotros, pues, al final, pues, queremos que la gente siga conociendo Plena. Entonces, vienen y se las hacen ahí. Oye, ¿y hay algo que te preocupe de esto? Del espacio de no, de transmisión sexual, o sea, de las enfermedades. Sí, o sea, es impresionante, o sea, el 30% de la población mexicana tiene o ha tenido una infección de transmisión sexual y muchas veces no te enteras y no sabes hasta que lo tienes, ya sabes. Entonces, sí es, y eso es a raíz también de mucho estigma y mucho tabú y no poder hablarlo abiertamente de, oye, no sé, tuve esto, tengo esto, o, ¿sabes? O poderlo comunicar porque está todavía como muy tabú los temas. Claro, y aquí es donde, como tú dices, oye, te puedo llegar a decir y te lo identifico antes, ¿no? O sea, o por lo menos te acompaño y ya no le tienes que avisar a tu mamá, ya no tienes que creo que ese es el mayor miedo de todas las mujeres, avisarle a la mamá que no se sienten bien. Sí, digo, por su edad, igual y ya a los 25 ya no viven en sus casas, menos aquí en el DF, pero siento que antes todavía no saben ni con quién platicarlo, ni con quién decirlo, ni las mamás están educadas para hacerlo. Sí, de hecho, o sea, muchas de las chavas que vienen con nosotros vienen solas, pero también muchas vienen acompañadas con su pareja. Entonces también está padrísimo que, y no o sea, a su consulta habitual de ginecología, porque también el novio quiere saber de anticonceptivos. Y eso nos encanta. ¿Por qué? Porque al final tienen que ser partícipes los dos de este proceso de cuidarse, o sea, ambos, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo van a hacer? Ahorita que hablando de hombres, como que creo que muchas veces no damos esa educación al hombre y estamos en la pelea constante de las mujeres. O sea, ponemos estos espacios especiales para las mujeres. UMA está creando un club especialmente para mujeres, centros se llaman círculos de inspiración. Y es una pregunta que siempre me hacen, oye, vas a cambiar a tu mujer, se va a empoderar un poco más. Porque pues ese empoderamiento también, la información. ¿Qué estás haciendo para que el hombre no se quede atrás? Fíjate que ahorita, específicamente con maternidad, nos hemos volcado mucho también a los papás, ¿no? Porque muchos papás se quieren involucrar en el proceso de embarazo y no tienen idea cómo, ¿no? Y entonces es que ¿cómo ayudo? Entonces, justamente abrimos como una vertical nosotros, o sea, ahorita que estamos haciendo toda la planificación para el lanzamiento de maternidad, donde entra una parte de cómo vamos nosotras a informar a los papás, ¿no? Entonces, nuestro foco, por ejemplo, para maternidad es es también bastante único porque no es te preparas para ser mamá y luego nos centramos en el bebé. O sea, cómo también estás tú como mujer, cómo te cuidas a lo largo de tu embarazo, que no nada más estés preocupada por el bebé, sino también por ti. Y cómo después del parto también te cuidas tú, porque tú tienes que estar bien como mujer para poder atender a tu bebé. Y mucho de lo que pasaba antes era que, pues ya, la atención está 100% en el bebé y tú como mamá
da igual, ¿no? ¿Qué está pasando contigo? Pero justamente estamos ahorita viendo de qué manera y con qué herramientas vamos a también a involucrar a los papás en los procesos. No, justo, digo, en uno de los episodios hablamos de depresión postparto y ella, o sea, se soltó llorando así en medio episodio porque decía, es que estuve sola. Nadie me entendía y nadie me explicó lo que estaba pasando. Sí, y algo que nos hemos dado, perdón que te interrumpa. Feliz. Que nos hemos dado cuenta cañón es que sentir que alguien más está viviendo lo que tú estás viviendo o que vivió lo que has vivido es clave para generar espacios, para generar comunidad, o sea, en mi vida personal, o sea, yo regresé, digo, esto es una historia rápida, pero yo no lo hagas rápida. Regresé de la maestría y regresé a emprender, pero pues mi socio estaba allá, éramos nada más las dos, no tenía yo mucha idea de por dónde empezar y entré en un proceso de mega estrés, muchísima presión y la verdad me ayudó muchísimo el hablar con otras mujeres founders que me decían, no te preocupes, yo también pasé por eso, mira, hazle así, búscate un hobby, bla, 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 que a lo mejor son cosas muy sencillas que en su momento era como, ay, obvio, o sea, buscar terapia, ay, obvio, hacer ejercicio, o sea, sí. Pero cuando alguien más te lo dice y te dice como, tranquila, o sea, todo va a estar bien y yo ya viví eso, se siente como, wow, o sea, no estoy loca, yo, ¿sabes? No, totalmente. De hecho, pues es por eso que vamos a abrir los círculos de inspiración, porque son círculos en donde de diferentes industrias estamos juntando a mujeres para que platiquen este tipo de temas. O sea, para que puedan tener un espacio seguro y que Lore, o sea, puedas llegar y decir, ya no aguanto a mi socia y que igual y te conteste alguien más y te diga, no, yo tampoco, vamos a ver cómo y qué estrategia hacemos cada una a su manera juntas, pues para resolver los temas, porque no se trata ni de separarte de socia, ni de dejar tu negocio por la borda, ni de, ya sabes, como que, y ese acompañamiento, y creo que funciona también en esto de la parte de la salud sexual y de la salud en todos los sentidos, la salud femenina. ¿Qué has visto tú? O sea, ¿tú has visto cómo se comunican amigas, algo? O sea... Sí, creo que más en la parte más hacia, por ejemplo, maternidad, cada vez se vuelve más importante el sentido de comunidad. O sea, el tener otras mamás juntas, pasando por el mismo proceso, en las mismas semanas en las que, oye, a ti también te está pasando eso, y a mí también, porque estás sufriendo un periodo de muchos cambios. Entonces, ahí es donde vemos que hay mucho poder como en el sentido de comunidad. Y creo que lo que mencionaste ahorita de los círculos que están haciendo, digo, me parece fenomenal, lo teníamos nosotros también en la maestría y es increíble tener estos espacios también donde puedes hablar abiertamente y sabes que no te van a juzgar, pero también que tienes gente que te puede ayudar a darte retro, porque la verdad es que el camino de un founder es muy solitario, o sea, al final de cuentas es bien complicado porque pues no puedes hablar con tus inversionistas o ser extremadamente vulnerable con tus inversionistas, tampoco con el equipo. Entonces, pues al final es, o sea, un poco, pues claro, con tu co-founder, pero si un día te peleas con tu co-founder, ¿con quién hablas? Ya sabes. Entonces, crear otro tipo de círculo se me hace... A ver, y quiero decir que no importa si te peleas a veces, o sea, es normal, porque luego también es que, ¿qué pasa si me estoy peleando? No, tómalo como una negociación. Y una negociación a que van a llegar a una solución que les va a llevar a un lugar mejor. 100%. ¿No? Y de repente me pasa que estoy en el teléfono con Gio y mi mamá me escucha y me dice como, Lore, pero se están peleando. Y yo, no, ma, estamos teniendo una discusión muy productiva de estrategia negocio. O sea, como que al final de cuentas somos súper amigas y nos llevamos muy bien, pero sabemos que negocio es negocio y no es personal. O sea, y una trae una visión a la mesa, la otra trae otra y de repente el 90% de las veces estamos súper alineadas, pero el 10% de las veces vamos a tener claramente discusiones y es normal. Y para eso eres socia. Exactamente. Si quieres estar tú sola, pues hazlo tú sola y, o sea, si crees que lo puedes hacer todo bien tú sola, pues está bien también, o sea, no pasa nada, pero creo que pues para eso te unes con alguien como que la parte de dos que a veces piensan mejor que una, etcétera. Y hay algo más que como que te ha impactado estando en esto, o sea... ¿Qué te gustaría compartir, que creas que es importante? Sí, o sea, a ver, creo que ha sido un camino increíble. O sea, la verdad es que aprendes muchísimo. Todos los días son diferentes. Creo que platicando con amigos también es como, pues sí, Lore, te metes una friega, pero al final de cuentas, pues es algo tuyo. Y creo que
creo que más que algo mío, siempre lo he sentido como algo como nuestro, ¿no? Como, o sea, al final es un equipo, o sea, ¿Cuántos son ahorita? 40. Entonces, ya, es muchísimos, o sea, ¿y cuántos son médicos y cuántos están en la mitad es médico, es equipo Okay. clínico, equipo también operativo de la clínica, las psicólogas, nutriólogas que están virtuales, y la otra mitad del equipo se divide en las diferentes áreas. Es un equipo grande de tecnología y producto, y luego el resto de las áreas funcionales. Okay. Pero creo que al final de cuentas como que no, o sea, no cambiaría para nada como este camino que ha pasado, pero definitivamente, y todo el mundo te lo dice, es un roller coaster. Sí, es un roller coaster. Estás bastante solo. Sí, estás bastante solo. O sea, pero algo que nos ha servido muchísimo es rodearnos de una red de mentores que de verdad nos han ayudado muchísimo. O sea, ¿Y cómo los has encontrado esta red de mentores? O sea, ¿cómo los van encontrando? Creo que un poco ha sido, o sea, founders que nos presentan a otros, etcétera, y mucho es, la verdad, como de, o sea, ellos nos dan su tiempo y luego, porque yo sé que en algún futuro alguien nos va a venir a buscar y vamos a, pues, give back, ¿no? Entonces, nos ha servido muchísimo el poder tener contacto con otros fundadores que nos pueden decir, no, dale por aquí, yo ya lo hice, la neta fue, o sea, aquí la cagamos, aquí no, etcétera. Y te ayudan, porque al final vas saltando pasos que a lo mejor tú tienes ciertas hipótesis y es como, no. Y creo que otra cosa también es que al final también vas cambiando tú como persona. O sea, yo me he vuelto muchísimo más tomadora de riesgos gracias a que Gio es mucho más tomadora de riesgos. Y entonces en una startup no puedes pensar las cosas 15 veces, ¿no? Entonces es, ok, vamos a hacer un análisis, tomamos decisión. Y cuando no tenemos números, pues, o sea, si vemos que la decisión no va a tener un impacto negativo demasiado grande, entonces lo hacemos, ¿no? Es que ahí está, ahí es en donde yo creo que las mujeres es lo que traemos a la mesa, y es la parte de la intuición, la parte de la sensibilidad de las cosas y ver las cosas desde otro lugar. Entonces me encanta que lo estés mencionando, como que el hombre es números, sí, por aquí, igual y sí toma riesgos, pero más basado en el control. Sí. ¿No? O sea, mira, creo que al final de cuentas tienes que tener como un balance en la toma de decisiones basada en data, y creo que también basada en hagamos apuestas. O sea, en especial en una startup, pues muchas veces no tienes la información. O sea, Gio dijo, oigan, hay que abrir una cuenta de TikTok, y no teníamos idea, o sea, si iba a funcionar o no iba a funcionar, y terminó siendo un súper éxito. Ahora que ya tenemos cada vez más data, cada vez nos estamos volviendo una empresa más data driven, que es súper bueno también tener eso. Claro. Pero a veces no vas a tener esa información y tienes que tener el poder de poder tomar decisiones rápidamente. Y de empezar. Que eso creo que luego a veces es una de las cosas que nos detiene como mujeres por las inseguridades y dudas que de repente El síndrome del tenemos. impostor, que sí. Muy, muy, muy cierto. ¿Qué pasa? Oye, justo te quería preguntar ahorita de data driven. ¿Hay algún dato que te haya llamado la atención? O sea, que sea valioso para las mujeres, como, no sé, como todo, más que tiene la parte de psicología. Siento que... ¿De temas de mental health en general? O, híjole, pues digo, yo me iba a ir, creo que un poco más hacia la parte, por ejemplo, de lo poco, o sea, el poco número de mujeres que hay emprendiendo, el poco número de funding que va para mujeres. O sea, como que ahí hay temas que la verdad tenemos que ir rompiendo poco a poco. Bueno, de los dos. O sea, si quieres compartirnos eso, y también me encantaría conocer un poco ese lado de, aprovechándote que estás aquí, que es el Día de la Mujer, como que qué está pasando en México, que es importante abrir los ojos. Sí, en cuanto a la salud sexual. Sí, creo que cada vez, o sea, y lo que vemos es, cada vez estamos, creo que, yendo hacia un lugar de más apertura, de más conocimiento, de todo. Y también cada vez rompemos más tabús en temas de salud mental. O sea, creo que la generación de nuestros papás es como, yo no tengo que ir al psicólogo, ¿por qué? Y nuestra generación es muchísimo más abierta a eso. Entonces, eso nos gusta, o sea, claramente nos gusta mucho más. Aún así, seguimos siendo, pues, el país con más embarazos no planeados, una tasa de cesáreas impresionante. O sea, seguimos teniendo patas flojas en la parte de salud de la mujer, y es porque los incentivos han estado desalineados y por la falta de información, ¿no? Entonces, creo que mucho también de lo que buscamos es prevenir más, para bajar también
tasas de cáncer cervicuterino, ser mucho más abiertas con la información para que la gente sepa cómo cuidarse, bajemos esas tasas. O sea, al final de cuentas, sí estamos buscando con Plena poderle pegar a lo mejor a estas estadísticas que de repente dices, ¿cómo en México somos el país con más embarazos no deseados? Pues sí, o sea, porque no tenemos una educación desde chicos de cómo cuidarnos. No, totalmente. Y creo que los espacios como el de ustedes y que también lleguen a TikTok, que es la siguiente generación, son súper positivos y súper buenos. Antes de terminar, siempre les pregunto 3 cositas. Ok. El primero, el libro que te ha cambiado la vida. Yo diría que Lean fue un libro que fue bastante parteaguas para mí y para mi mamá y mi hermana. O sea, como que lo leímos muy parecido y mi mamá era una mamá trabajadora y siempre tuvo como el sentido de culpa porque no estuvo el 100% para nosotras, pero al final terminó siendo un ejemplo para nosotras. Entonces, creo que es un libro un poco luego polémico, pero la verdad es que para mí sí me cambió cañón de cómo tenía yo que desarrollarme en un ambiente laboral y más un ambiente donde casi es la mayoría hombres, ¿no? No, me encanta, a mí me gusta mucho ese libro también. El segundo, mantra de vida. Uy, yo diría que es una frase de Madre Teresa que es como, pues sí, como alguien que siempre yo he admirado muchísimo, que dice, do small things with great love. Haz estas pequeñas acciones siempre con mucho amor y es algo que siempre me he regido como por ese principio, ¿no? O sea, no tienes que hacer algo enorme para hacer un impacto, o sea, con que vayas de poquito en poquito, todos los días, poco a poco y con mucho amor. Y creo que es lo que nos sirve también para, como mujeres emprendedoras, de decir, hoy terminó esto, mañana ya me veo hacia dónde más o qué puedo hacer siguiente paso. Claro. Porque también lo hacemos y estamos acostumbradas, digo, tienes que tener una visión, pero estamos acostumbradas a ver un proyecto de sacar la webpage y ves y dices, ¿cómo voy a sacar el lanzamiento de una página? Y si te pones de propósito, bueno, un día saco la página principal, el siguiente día saco el diseño de la segunda, pues ya lo ves como que más chico. 100%, ¿no? Y eso es algo que a nosotras nos ha funcionado muchísimo, romper los problemas en accionables y tener un cronograma de todas las actividades. O sea, caso específico, expansión, por ejemplo, que es todo lo que necesitamos hacer a nivel expansión. Obviamente se siente como que es muchísimo y es como, es que no vamos a poder, pero cuando empiezas a romperlo y empiezas a poner responsables y empiezas a entender tiempos, etcétera, se vuelve muchísimo más concreto y muchísimo más pues posible. Y menos pesado para ti, porque si no, lo cargas tú todos los problemas. Exacto. Dices que alguien más como que lo suelta, ¿no? Al escribirlo y al dárselo a alguien más, que él averigüe cómo lo hace y lo soluciona. A mí creo que eso sirve muchísimo. Y la última, ¿qué le dirías a la Lore de hace 20 años? O a los 20 años. Híjole, creo que pensaría en a lo mejor decirle como sí vas a poder, como creo que no te estreses tanto, porque yo creo que hace 20 años, tenía 11 años y seguro era como, quiero que me vaya bien en la escuela y es como, tranquila, no pasa nada. Sí. Y a la Lore que estaba tratando de ver si entraba como doctora, si se iba por esa carrera. Creo que al final escogí bien, entonces creo que más bien sí me diría como sigue para adelante, como dale duro. Creo que el trabajo duro al final paga y creo que sí es algo que es como, a ver, al final, pues claro que me he metido unas friegas y al final de cuentas, pues gracias a eso a lo mejor estoy donde estoy, ¿no? Entonces, como que el trabajo duro y bien pensado, etcétera, sí rinde frutos, ¿no? Entonces, como que sigue adelante y también creo que le diría como, deja las inseguridades atrás porque genuinamente no te sirven de nada, ya sabes, o sea, solo te quitan espacio en tu cabeza y te impiden de hacer ciertas cosas, ¿no? Sí, y ahí como, o sea, si hay algo que te ha servido para quitarte las inseguridades, hoy que ya estás más, ¿hay alguna herramienta? Creo que mucho fue pedir ayuda, o sea, terapia, mucho fue hablar con otros fundadores, como mencionaba,
mucho de, pues también tener una socia ayuda muchísimo porque en vez de estar pensando 3 veces en, ay, si hago esto, híjole, pero si no, es como, no, ya, entre las dos, perfecto, lo hacemos. Entonces, esa facilidad de como toma decisiones más rápidas. Y creo que la última es como genuinamente pensar como, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, como que si yo no hubiera aplicado a la maestría, pues no hubiera entrado, obviamente, ya sabes. Y ese miedo, obviamente, de fracaso es grandísimo, pero al final de cuentas, si nunca te atreves, nunca pasa. Yo sabes que cuando algo me da mucho miedo, que lo he aprendido a través del tiempo, es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Sí, obviamente, pero muchas veces no contar mis metas, porque si no pasan, me van a traer un down. Entonces, ciertas cosas sí digo, o sea, también ahorita que apenas vamos a sacar el proyecto de Umba Network, pues ya lo comparto. Pero en un principio, o sea, como que traíamos esto desde octubre y hasta ahorita ya estoy diciendo, sí lo vamos a hacer, sí va a pasar. Porque si no pasaba, o si por algo con mi socia no llegamos a un acuerdo, luego la gente nomás te está preguntando y recordando. Entonces creo que esa combinación de qué es lo peor que puede pasar y guardártelo hasta que sea algo para ti, para bajar las inseguridades. No quiere decir que todo te lo tengas que guardar. Muchas veces también el creértela es muy bueno y positivo y tampoco tienes que ser un ogro sin comentar nada, pero no sé. Gran tip, la verdad sí, estoy muy de acuerdo contigo. Y bueno, Loreno, pues muchas gracias por estar aquí. Se nos acabó el tiempo, pero qué padre que nos platicaste un poquito de todo. A ver si no le retumban los oídos a mis papás con la plática. Que no. Sí, y si alguien nos quiere seguir, o sea, nuestra cuenta es @soyplena. En Instagram, en TikTok, la página es www.soyplena.com. Y ahí tienen acceso a todos los servicios, a agendar sus citas, etcétera. No, y como quieran vamos a poner en dónde están ubicados, teléfonos, todo cuando esté arriba. Entonces va a estar todo en las redes sociales. Si alguien lo escucha, también se pueden ir a hacer UMA y va a estar todo ahí puesto. Perfecto, buenísimo. Pues muchísimas gracias, Pilar. No, gracias a ti.